Puede que sea un alumno. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Algunas telarañas y algo de polvo. Nada de qué preocuparse. Ah, parece que ya podemos partir. Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. ¿Practicó los hechizos que trabajamos? Así es, profesor. Bueno, le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. Nada podrá detenerle cuando consiga la suya. Gracias, profesor Fig. Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el... Eleazar. George, me alegra que nos encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. Eleazar, sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. Maravillosa idea, siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. Después de usted. Hace siglos que no voy al castillo. Sería bueno ver ese viejo montón de piedras.
Espero haberte visto antes de que fueras a Escocia. Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el 5º año. ¡Qué extraordinario! Lo es. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en Hogwarts tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por 4 años, el director me pidió que le pusiera al corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. El profesor Fig no es solo un maestro excepcional, también es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que he llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? Sí, hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Ranrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio, creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar, quien me alertó sobre sus actividades hace meses. Miriam, ¿cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de morir. Preguntaba qué sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza, pero sin un mensaje. Solo puedo asumir Tuvo que deshacerse de él para que esté a salvo. seguramente de Ranrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Por las barbas de Merlín. Un momento. No sabemos qué. ¡Sujétese! ¡La llave! ¡Sujete mi mano! Está bien. ¿Se lastimó? Quizá un poco. Tome esto. Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. ¿Qué pasó? Pobre George. No lo creo. ¿Qué se le metió a esa cosa? Atacar a un carruaje en el aire. Un dragón normal nunca. ¿Profesor? Señor, ¿dónde estamos? No estoy seguro. Pero la llave que descubrió es un traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. Me siento mejor, señor, por si quiere dar un vistazo alrededor. Lo haré. Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué? ¿Qué tan lejos
lejos nos llevó el traslador? Más lejos de Londres de lo que viajó el carruaje. Estamos por las tierras altas de Escocia. Señor, esas ruinas, ¿cree ¿El que...? traslador debía llevarnos allí? Sí, claro. Este no ha sido el día que esperábamos. Pero Miriam le envió ese traslador a George por algún motivo. Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de a donde fuera que debiera llevar. Si realmente está bien y no le molesta complacerme, quisiera echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si podemos encontrar un camino, sin importar lo perdido que esté. Cuidado al caminar. ¿Dónde cree que su esposa consiguió el traslador que nos trajo aquí? Buena pregunta. Miriam pasó muchos años buscando evidencia sobre una olvidada forma de magia antigua. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que solo poseen algunos pocos, que parece haberse perdido en el tiempo. El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un baluarte de ella. No sé dónde consiguió el traslador, pero seguro tuvo que ver con esa búsqueda. Ah, allá abajo está el camino. Por aquí. Pero, señor, ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico. Hablaba del bien que causaría. Pero la magia es igual que cualquier otro poder. Lo que realmente importa es quién la usa. ¿Eso es hielo? Aquí no hace suficiente frío. Parece ser una especie de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita. Concéntrese en el centro. ¡Excelente! Eso fue un poco más duro de lo que esperaba. ¡Ah! Allí arriba. Estamos cerca, es más adelante. Con cuidado. ¡Reparo! Ya casi. ¿Por qué alguien construiría esto aquí? Sospecho que apreciaba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por una razón. Veamos si encontramos algo que parezca fuera de lugar. Profesor,
Es un tipo de mural. Quizá nuestro anfitrión era un vidente. Curioso. Profesor, esta estatua... Sí, este debe haber sido su hogar. Otra vez esa piedra cristalizada encantada. ¿Qué puede estar bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Qué extraño! ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ahí está ese brillo de nuevo, como el brillo del cilindro del traslador. ¿En nombre de Merlín qué? ¿Por Godric? ¿En dónde estamos? No lo creo. ¿Hola? No puede ser. Un momento. Les doy la bienvenida al Banco Mágico Gringotts. La cámara número 12, supongo. Precisamente. ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto. Por aquí, entonces. No se separe. Después de ustedes. No saquen las manos del vagón, a menos que deseen perderlas. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Cientos. De hecho, verán muchas de camino a la cámara número 12. Ahora mismo estamos bajo el salón principal. Estas cámaras son las más nuevas. ¿Las entradas privadas al banco son comunes en Gringotts? No son muy comunes. Solo aquellos con mucho poder o dinero, o ambos, pueden costear tal servicio. Tendrán que tomar un poco de aire. ¿Cómo? Esa cascada elimina todos los encantamientos. Es una medida de seguridad. Ya ha pasado por la perdición del ladrón, ¿cierto? Sé sobre ella. Ahora pasamos las cámaras inferiores. ¿Qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Gringotts se fundara, hace unos 400 años. Está ubicada en lo más profundo del banco. Pónganse cómodos, será un viaje largo.
número de cámara? La cámara 12. Es un día importante. En marcha. Profesor, el brazalete de ese guardia estaba brillando. ¿Como el brillo del cilindro del traslador? No, más oscuro. Vi el mismo brillo en el collar del dragón. ¿Perdón, qué? Teníamos curiosidad por ese duende de allí. Vigila la sección más vieja del banco. Es raro que alguien vaya ahí. Ya llegamos. ¿Hace cuánto accedieron a esta cámara? Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos. Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla. Hasta hoy. La cámara 12. Gracias por la ayuda. ¿Qué se supone que estamos buscando? No estoy seguro. Señor, me preguntaba Las si... instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¡Espere! Mucha suerte. Profesor, Eso sí fue inesperado. Voy a pensar. Debe haber algo aquí. Rebelio, quizás. ¿Rebelio? Sí, hechizo de revelación. No hay como el presente. Veamos lo que nos perdemos. Prepare su varita y concéntrese. Rebelio. Allí vi algo. Acérquese un poco y vuelva a intentar. Una puerta. Bueno, eso es un comienzo. Ahí está de nuevo ese símbolo. Supongo que no ve cómo... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el cilindro del traslador. Si lo que ve revela el camino para avanzar, diría que estamos por descubrir el secreto de esta cámara. Le sigo. Lumus. Esta no es una cámara común. Tendremos que demostrar que podemos salir. ¿Cómo que demostrar que podemos salir? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Pero ¿con qué fin? No lo sé. ¡Rebelio! No se aleje. No habrá forma de desaparecer si las cosas salen mal. No fuera de Gringotts.
Veo algo más adelante. ¿Qué es? Ese brillo otra vez, pero en el piso. ¡Luz! ¿Qué pasó? Cuando me moví hacia el brillo, de repente se sintió como si el piso girara. ¿Está bien? Sí, señor, estoy bien. Parece que hizo que cambiara el piso. Esa estatua. ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el piso. Rebelio. Supongo que esto es lo que vio reflejado en el piso. Lo es. El reflejo aún sigue allí, pero la posición de la estatua no coincide. Espere. Cuando se movió, el reflejo giró en dirección a la luz. Quizá debería lanzar Lumos. ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo gira hacia mí. Sigue la luz. ¡Cuidado! ¡Protego! ¡Agio! ¡Descendo! ¡Rabioso! ¡Repulso! ¡Expulso! ¡Lumos! ¡Rabioso! ¡Confrigo! ¡Repulso! ¡Confrigo! ¡Protego! ¡Rabioso! ¡Expulso! ¡Descendo! ¡Repulso! ¡Rabioso! ¡Confrigo! ¡Protego! ¡Descendo! ¡Rabioso! ¡Confrigo! ¡Lumos! ¡No se aleje! ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no es bueno. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué está pasando? Las volutas de magia parecen guiarme a algún... hacia allí me guían. De nuevo ese brillo. ¡Lumos! Rebelio. Supongo que esta vez lo haré solo. Lumos. Debo alinear las estatuas con sus reflejos.
Parece que no tengo opción. Tendré que luchar para salir de aquí. ¡Protejo! ¡Protejo! ¡Desmayos! ¡Protejo! ¡Lumos! ¡Protejo! 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 ¡Lumos! ¡Desmayos! ¡Protejo! ¡Desmayos! 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 ¡Protejo! ¡Desmayos! ¡Protejo! ¡Desmayos! 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 ¡Lumos! Ahí está.
¿Cómo es que... ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando en esa pila. Esa no es cualquier pila. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto, sígame. Todo está en su lugar. ¿Está bien escondido? Quizás muy bien. Me pregunto si el camino que creamos... ¿Será imposible de seguir? Solo será imposible para alguien que no ve rastros de magia antigua como yo. Tu habilidad para ver lo que los otros no pueden no será suficiente, Percival. Le confiamos poderosos secretos a quien se embarque en este camino. Un conocimiento que los demás harían lo que fuera por conseguir. Sí, y si tenemos razón, Charles, la bruja o mago que complete las pruebas habrá probado su valía para recibir ese conocimiento y la responsabilidad que lo acompaña. Hicimos lo que pudimos. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca pudo. Miriam y quizás George murieron buscando el conocimiento que ha estado latente por siglos. Usted parece... es la clave para entender por qué. Luce muy distinto a como lucía hace un instante. Viene alguien. ¿Quiénes eran? No lo sé. Pero, señor, usted no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Empezaba a creer que nadie visitaría la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo entréguenme lo que sea que encontraron aquí y haremos borrón y cuenta nueva. Señor, tenían la llave de la cámara. Elige bien tus palabras. Me refiero a que las instrucciones de la cámara 12 eran muy claras. Señor, debo insistir. Solo puedo permitirle el acceso al que tenga la llave y usted no la tiene. No tengo paciencia para los traidores. Ahora, ¿en qué estábamos? No te daré nada. Tal vez su joven acompañante sea más útil.
¿Está bien? Sí, señor. Nunca había visto un duende tan poderoso. No le afectaba mi magia en lo absoluto. ¿En dónde estamos? No puede ser. Parece que quienes organizaron el pensadero, Guardapelo y el camino hacia ambos querían a alguien como usted. Justo aquí. Vamos. Hay que llegar a la ceremonia de selección. Ah, bien. No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero eso parece más apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Ranrock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? Phineas Nigellus Black. Prepárese para conocer al director. Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. ¿Hubo complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig, y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Estaré en contacto. Profesora Weasley, falta alguien para seleccionar. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. Ah, sí. Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Quiero explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y los terrenos. Ciertamente, se puede lograr mucho con un espíritu aventurero.
Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. No te rindes fácilmente, ¿verdad? No te preocupan los desafíos que se avecinan. Y la lealtad que guardas a tus amistades hizo que llegaras tarde esta noche. Tal vez perteneces a Hufflepuff. Tienes la capacidad de forjar tu propio camino si es necesario. Que sea Gryffindor. Hay una cosa más. Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. Qué gusto conocerle. Un placer conocerla, profesora. Como subdirectora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí. Es muy poco común que alguien comience en quinto año. Debe ser una gran aventura. Ya quiero empezar. Recuerdo la primera vez que entré a la sala común de Gryffindor tras la selección. ¿Era de Gryffindor? Soy de Gryffindor. Sin embargo, nunca podía recordar la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum. Grata Domum. Puedes entrar. Bien hecho. Ahora, entre y duerma un poco. Tiene un gran día por delante mañana. Regresaré en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común.